parteaguas, un antes y un después en la historia de Venezuela. Eso significó la figura de Hugo Rafael Chávez Frías, un líder revalidado una y otra vez por el voto popular. Además de su figura como estadista, su visión global le animó a construir nuevos polos de poder que disminuyeran la hegemonía de Estados Unidos, tanto en la región como a nivel mundial. Sabía que era necesaria una geopolítica diferente, el desarrollo común de los pueblos bajo el principio de cooperación, respeto mutuo y solidaridad. A 10 años de su muerte, Venezuela fue epicentro de homenajes que también llegaron desde varios lugares del continente y el mundo. Comienza la jugada crítica de Telesur. Hoy recordamos a Chávez. La actuación de Chávez siempre fue más allá de las fronteras del país que gobernaba. Como estratega dio a conocer la grandeza de su tierra y de su gente por todo el mundo. Además, animó a otros pueblos a construir la integridad, la unión, ideal libertario de Simón Bolívar. El centro de esa ecuación, energía, alimentos y añadiría algo más, independencia. Unir todo lo que pueda ser unido en función de la construcción de la patria, en función de la felicidad del pueblo, en función de la independencia, la soberanía y la construcción del socialismo. Esos son los sentimientos más nobles y poderosos que nos mueven en estos 10 años de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez. Y vamos a seguir entonces recibiendo las orientaciones, las líneas, las reflexiones de hombres de tanta valía, de mujeres de tanta valía para América Latina y el Caribe, que con su presencia aquí nos dicen que el legado de Chávez está vivo, vivito y coleando. Aquí presente con esta poderosa presencia latinoamericana y caribeña. Chávez y sus compañeros de lucha estremecieron a nuestro continente e impactaron la historia contemporánea de nuestra América. Hemos sido marcados por Chávez. Hemos sido testigos de las agresiones y la guerra económica para derrocar el proceso bolivariano, pero hemos sido testigos también y hemos presenciado con orgullo que el pueblo venezolano ha sabido defender sus conquistas y no defraudar a Chávez. Nos demostraba el comandante Chávez un pensamiento integracionista, un pensamiento que hoy por hoy es la respuesta ante una globalización, ante una teoría de la globalización que hoy hace aguas ante la realidad, ante el neoproteccionismo que se da en varios países y que es obligación de todo revolucionario seguir construyendo este pensamiento integracionista, esta nuestra patria grande. Ese es el mejor legado que nosotros podemos hacer para recordar al comandante Chávez. No me cansaría de compartir con ustedes lo que ha significado y significa Chávez y cuánto tiene de valor Chávez. Tiene el valor porque Chávez es la síntesis de las luchas que ha librado el pueblo venezolano desde que vinieron los primeros invasores hasta que finalmente se alcanzó la victoria por la vía electoral. Pero como dice Ali Primera, cantor venezolano, los muertos que luchan por la vida nunca mueren. Claro, la noticia fue devastadora, nos destrozó el alma, pero no nos destrozó la esperanza. Esa esperanza que sembró Hugo, hombre de grandes proezas increíbles, pero también de una inmensa ternura, sensibilidad, solidaridad. Y Chávez vive, Chávez está entre nosotros y el mejor
regalo que le podemos dar ante su entrega, ante su generosidad, es no claudicar jamás. Como dice esa canción, Chávez no morirá, porque a Chávez lo tenemos nosotros aquí y aquí, en la conciencia, y ya no volveremos atrás. De eso pueden estar seguros. Chávez, para nosotros, un legado hermoso, un legado de amor, de bondad, de fraternidad. Nos enseñó de que la patria se tiene que querer. Vamos a sumar información a esta hora con nuestro corresponsal desde Caracas, Leonel Retamal. Leonel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Efectivamente, durante todo este fin de semana, desde el viernes de la semana pasada, se realizó este encuentro por la vigencia del pensamiento bolivariano de Hugo Chávez. Una serie de actividades musicales, de encuentros, de reflexiones, de debates que se dieron en Caracas para honrar la memoria del dirigente revolucionario, del presidente de Venezuela, del comandante de la Revolución Bolivariana, tratando de abordar todas sus facetas. Por supuesto, su faceta humana, su faceta más coloquial, eso que tenía tanta empatía, tanta conexión con su pueblo venezolano. También su faceta como gestor, como al mando del Estado venezolano en las misiones que desarrollaron con visión social, todo un esquema de protección al pueblo venezolano, tantos años de rezagado, que logró protagonismo a través de la figura de Chávez, no solamente en lo social, en lo económico, también en lo político, el acceso a derechos, toda la reforma que se hizo a través de la nueva Constitución del año 99, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en clave internacional su rol como integrador, su rol como catalizador de distintos escenarios de integración latinoamericana, CELAC, ALBA, el Banco, ideas que quedaron ahí inconclusas, incluso que no pudieron impulsarse con mayor fuerza tras su fallecimiento, pero que siguen como semillero de nuevas ideas de integración en Latinoamérica. Condiciones políticas han cambiado también y por lo tanto hay una idea de revisar estas ideas, de retomar, de seguir honrando la memoria. Tanto las personas que fueron hasta el cuartel de la montaña, gente del pueblo venezolano que van casi como un sitio de peregrinación a este lugar donde descansan sus restos, así como los invitados internacionales, coincidían en esta idea de que el mejor homenaje, la mejor manera de honrar a Chávez es continuar su legado, continuar sus ideas antiimperialistas, sus ideas revolucionarias, sus ideas en favor del pueblo venezolano, no traicionar este legado. Y por lo tanto coincidían en eso, también testimonios de mucho impacto emotivo, de cómo gente común y corriente fue cambiada su vida por Chávez, ya sea porque tuvieron algún beneficio social, algún incremento de sus condiciones de vida, alguna mejoría, o porque, como lo hemos visto en distintas historias de Telesur, eran personas que despertaron a la conciencia política y desde ahí han seguido militando en las causas políticas y revolucionarias que fue abriendo paso el comandante Chávez. A nivel internacional, la visita de presidentes, primeros ministros de Latinoamérica, del mundo, del Caribe, que honraron a Chávez, que recordaron anécdotas, que recordaron esos primeros encuentros, conversaciones, momentos más cómicos, más lúdicos con el comandante, y todos coincidían también en esta idea de su rol como piedra angular de los procesos contemporáneos de Venezuela y también de Latinoamérica, su rol de integrador. No es fácil de ocultar por la historia, porque hay huellas de ello, la CELAC, UNASUR, el ALBA, muchas obras que están en esa materia y que los presidentes y dirigentes internacionales que estuvieron en Venezuela se dedicaron a comentar. Así es que ha sido un encuentro durante estos días para honrar a Chávez, pero quedan todavía algunas actividades. Hasta el 15 de marzo por lo menos se estarán realizando actividades en las distintas entidades que llevan la figura de Chávez y su legado, y se espera para alrededor del 15 de marzo, la segunda semana de marzo, una movilización para conmemorar esta etapa de homenajes a su memoria. Muchísimas gracias, Leonel. Vamos de inmediato a revisar algunos puntos clave del legado geopolítico del líder de la Revolución Bolivariana.
Con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República de Venezuela, la política nacional e internacional cobró un viraje único en el mundo que se caracterizó por dar a conocer el pensamiento bolivariano, contrarrestar la hegemonía de los países imperiales y abogar por un nuevo orden multipolar. Una de las primeras acciones que sorprendió a varios políticos internacionales fue su primera gira a los países productores de la OPEP en el 2000, que luego se vio reflejado en la estabilidad del precio del petróleo, el mercado global y la mejora de los índices socioeconómicos y de la salud para el pueblo venezolano. Ese mismo año, Chávez logró reunir a jefes de Estado de la OPEP en Caracas de una segunda cumbre, que en 40 años de creación nunca más se habían reunido. Asimismo, debido a que Estados Unidos invadió a Irak en 2003, se implosiona la política de precios justos de la OPEP y Chávez llevó a cabo otra gira para articular con los países productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP, entre ellos Rusia, y dio vida a la OPEP Plus, mecanismo que hasta ahora interviene en la estabilidad energética del mercado internacional. Además, la política exterior de Venezuela durante el gobierno revolucionario de Chávez buscaba el fortalecimiento de la unidad latinoamericana y caribeña y apuntaba hacia la creación de estructuras definidas que ayudó al desarrollo de la región con distintos actores del sistema internacional dentro de un espacio que demanda la multipolaridad. El líder bolivariano apostó por la integración, cooperación y respeto mutuo con propuestas como el ALBA, Alianza Bolivariana para las Américas, UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, Petrocaribe, el Banco y el Oleoducto del Sur y el canal de televisión internacional Telesur, entre otros mecanismos que enfrentan las estructuras coloniales impuestas por tantos años por las concesiones imperiales. El estadista venezolano visitó Irak. Era la primera visita de un jefe de Estado democrático a ese país tras la Primera Guerra del Golfo. Asimismo, se profundizaron vínculos con Siria e Irán, así como con Libia, donde mantuvo conversaciones con Muammar Gaddafi, el enemigo declarado por las potencias occidentales. También extendió las relaciones con Rusia, centrado en una política integral antiimperialista inspirada en la concepción del socialismo del siglo XXI. Fue el primer presidente de América Latina en visitar a Turkmenistán, el gran productor de gas en Asia Central, y mostró su compromiso con las economías emergentes en Bielorrusia. Igualmente, esta visión estratégica de ampliar relaciones y mercados con una visión multipolar para el desarrollo de la nación bolivariana, para la región suramericana y caribeña, la plasmó en su intercambio bilateral con China. En este sentido, promovió con el gigante asiático financiamiento para equipos médicos y el satélite Simón Bolívar. Otros socios importantes para romper los núcleos hegemónicos y promover inversiones fue India, Vietnam y Malasia. La figura de Chávez en la esfera internacional dio un paso adelante para la construcción de un mundo distinto, que favorezca a los más necesitados y excluidos históricamente con el apoyo de las naciones internacionales, sin menoscabar su soberanía, y fue el preludio de la caída de la política hegemónica occidental en el sur global. Vamos a una pausa en esta jugada crítica, pero antes le compartimos la jugada estratégica del día para que a través de redes sociales, en Twitter, usted también tenga la posibilidad de hablar con nosotros. La patria sigue. ¿Cómo cree que Chávez vive hoy? Allí sus opiniones las estaremos compartiendo más adelante en esta jugada crítica de Telesur. Pausa. Y he sentido que el amor entre nosotros, el amor por lo nuestro, el amor por el pueblo, por la revolución, lo que ha hecho es crecer. Amor con amor se paga. Que yo estoy consciente del amor con que ustedes me bañan a diario en todas partes. Yo me siento bañado de amor. Vamos a revisar también algunos de los mecanismos de integración creados en el continente con el aporte del líder Hugo Chávez. Latinoamérica ha visto nacer en los últimos 30 años mecanismos de integración que tienen como fin aglutinar al continente sobre la base de la cooperación y la solidaridad sin intervenir en los asuntos internos de las naciones que los integran. El 26 de marzo de 1991 nació el Mercosur con la intención de iniciar una unión económica y comercial, pero además fomentar la integración cultural, tecnológica y social con carácter geopolítico. Tras asumir Hugo Chávez el liderazgo en Venezuela, el impulso a la integración latinoamericana se vio favorecido.
Junto a Lula da Silva de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina, acompañados de los movimientos políticos, sindicales y organizaciones sociales, el líder de la Revolución Bolivariana llamó en 2005 en Mar del Plata a frenar el ALCA, proyecto de Estados Unidos que buscaba reimpulsar la globalización neoliberal en el continente luego del derrumbe de la Unión Soviética. En 2004, Cuba y Venezuela crearon el ALBA TCP. Se constituyó como plataforma de integración con énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación. Su propósito histórico fundamental ha sido unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral requerido para la continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. En mayo de 2008 nació la UNASUR a fin de construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre los pueblos suramericanos, dándoles prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente. Sin embargo, cuando Lenín Moreno llegó al gobierno de Ecuador, país sede del organismo, abandonó esta instancia internacional e inició los trámites para el cese de funciones del edificio donde operaba. Ahora, en 2022, expresidentes y líderes políticos de Latinoamérica enviaron una carta al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro para relanzar la UNASUR. Esta misma solicitud la planteó el mandatario argentino Alberto Fernández junto a Evo Morales. Por su parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se estableció en 2011 como mecanismo intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político. Con la membresía de 33 países de América Latina y el Caribe, la CELAC fue creada con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración regional, unidad y equilibrio cuidadoso de la diversidad política, económica, social y cultural de más de 650 millones de personas. Pese a la diversidad de corrientes ideológicas de los gobiernos integrantes de la CELAC, se promueve la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Además, los guía la premisa de América Latina y el Caribe como zona de paz. Sumamos al análisis a nuestros invitados. Desde España nos acompaña Aitor Igartúa Pero Sanz, es comunicador social independentista de Euskal Herria e internacionalista. Aitor, bienvenido, un gusto saludarle. En este momento tenemos problemas en la comunicación, trataremos de arreglarlo y también nos acompañará Juan Carlos Gómez Leitón, politólogo y sociólogo, también historiador, está desde Chile y comparte su tiempo con nosotros. Juan Carlos, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, es un gusto conversar con usted y voy a comenzar de inmediato con este diálogo. Repasábamos recientemente parte de los mecanismos de integración que se habían logrado en el continente con la participación de Hugo Chávez. Algunos no los creó, pero la llegada de Venezuela con su fuerza y también con sus recursos a este tipo de mecanismos, pues significó un reimpulso a la unidad, la integración del continente. ¿Cuáles han sido esos principales derroteros donde todavía el legado de Chávez sigue aglutinando, uniendo, hallando puntos de consenso para la unión, el sueño de Simón Bolívar, como también decíamos? De referirme a lo que tú me preguntas, yo quisiera hacer una reflexión general sobre la presencia en la historia de América Latina reciente del comandante Hugo Chávez. Yo tengo la impresión de que el comandante marca un punto de inflexión en lo que era la historia política de fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Porque sin duda la figura de Chávez marca en el sentido de que repone en América Latina dos ideas fundamentales que durante la década de los fines de los 70, 80 y 90 habían sido desterradas. Fundamentalmente la idea, en primer lugar, de la posibilidad de hacer un cambio radical, de un cambio revolucionario, de un cambio que pudiera modificar las estructuras de la dominación que se habían instalado en América Latina a raíz del consenso de Washington y las políticas neoliberales. Al mismo tiempo que él repone la posibilidad del cambio radical, de la revolución, en otras palabras, también repone la idea de que era posible todavía pensar y seguir creyendo en la idea del socialismo. Él fue uno de los gestores de la idea del socialismo del siglo XXI para poder salir de la situación que nos había dejado la caída
del socialismo real, de la Unión de la República Socialista Soviética en el año 91. Chávez es un faro de esperanza, si tú quieres, en América Latina, a partir de que él repone también la lucha anticolonialista, repone la lucha antiimperialista, repone y coloca sin duda la figura de Estados Unidos como el principal enemigo de los pueblos latinoamericanos. Entonces yo tengo la impresión de que en estos 10 últimos años, en que la figura del comandante no ha estado presente, se hace necesario, ¿cierto?, reponer las ideas, reponer su lucha, recolocar en América Latina, ¿cierto?, esos ideales que él representó en su momento y que él gestó y desarrolló a través de un proceso de integración latinoamericana como nunca se había desarrollado bajo los ideales, bajo el pensamiento de Simón Bolívar. Yo tengo la impresión de que Chávez, como tal vez lo han dicho muchas personas, muchos analistas en el último tiempo, es una persona que logra desarrollar la idea de que es posible la unidad y la integración latinoamericana y especialmente de los pueblos, más allá de los estados. Yo creo que eso es importante desarrollar la idea de que el comandante Chávez, conjuntamente con posteriormente Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia y también Lula, impulsaron la integración latinoamericana como una forma de constituir un contrapoder, un poderoso poder para enfrentar, ¿cierto?, la permanente agresión, la permanente intervención de los Estados Unidos en nuestra América. Y creo que eso es lo que Chávez planteó en los 15 años que él estuvo gobernando Venezuela y estuvo su presencia en América Latina, siguen vigentes. Son necesarias todavía. No es que haya desaparecido la agresión imperialista, todo lo contrario. La agresión imperialista sigue presente en torno a la misma situación que vive Venezuela hoy en día, o la misma situación que Estados Unidos desarrolla en Centroamérica o en otros países de la región, y especialmente con ese bloqueo criminal sobre la isla de Cuba, etc. Creo que Chávez sembró, pero hay que empezar a cosechar lo que él hizo, y para esos efectos se requiere y es tremendamente necesario poder proyectar lo que es el proceso venezolano en el resto de los países latinoamericanos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en los años 50, ¿cierto?, a finales de los años 50 y 60, Cuba era una isla que representaba una forma de construir una sociedad, de construir un futuro distinto. Posteriormente, ¿cierto?, vinieron los golpes de Estado, la instalación de dictaduras genocidas en el continente, ¿cierto?, que instalaron una forma de dominación nueva, que es el neoliberalismo, y frente a eso se levantaron, ¿cierto?, diversos pueblos, y uno de los pueblos triunfantes que se levanta contra el neoliberalismo es justamente Venezuela. Pero Venezuela, para poder sostener su propio proceso y para poder desarrollar un contrapoder, se necesita que los otros pueblos latinoamericanos también sigan los procesos políticos que se han dado en Venezuela, o de lo contrario van a seguir siendo, ya sea Cuba, Venezuela, como también en cierta forma Nicaragua, islas, o Bolivia, islas dentro del continente. Se requiere no solo la unión comercial, no solamente la integración cultural, no solamente la integración social, se requiere, ¿cierto?, una construcción de un proyecto latinoamericano revolucionario que pueda enfrentar con éxito a Estados Unidos. Así complejo como el que nos describe ahora Juan Carlos, y con una frase que trajo a esta conversación y la voy a usar como motivo para continuar el diálogo con Aitor Igartúa. Sembró muchas ideas Chávez, pero varias de ellas todavía tienen que dar frutos, todavía tienen que incluso germinar. Aitor Igartúa nos acompaña desde España. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, buenas tardes, compañera Janet Pérez Moya.
Podemos tener una buena comunicación para conversar, Aitor, porque es importante, y también quiero señalar y aprovechar estos minutos de diálogo para resaltar algo. Muchas ideas, mucho trabajo del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en pos de la integración. Pero esa integración, esa unidad, tal como se ha pretendido desde hace más de 200 años en este continente, todavía tiene deudas, todavía tiene puntos de quiebre. Es importante también repasarlo, Aitor. Las líneas de Chávez, que ahora mismo además por parte de Europa, una de las partes se está poniendo de ejemplo, las líneas de Chávez fueron 8, en particular fueron 8, y fueron en pro de una independencia de un mundo multipolar. Una línea fue de presidente Chávez con Dmitry Medvedev, presidente de la Federación Rusa. Otra línea de Chávez fue con Vladimir Putin, primer ministro de Rusia. Tercera, con Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia. Cuarta, con Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania antes del golpe de Estado por el nazi Zelensky. Quinta, con Bashar al-Assad, presidente de Siria. Sexta, con el presidente Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán. Séptima, con Muammar el-Gaddafi, líder de Gran República Árabe Libia Popular y Socialista, asesinado por Estados Unidos de América. Y la última, octava, sería con la unión con José Sócrates, primer ministro de Portugal. Sí. Y todavía hay muchísimos lazos que quedarían por repasar dentro de Latinoamérica, Aitor, dentro de toda esa significación que tuvo para el continente el que Venezuela, con su fuerza económica, pero también política, por lo que empieza a representar simbólicamente la Revolución Bolivariana, llegara a los procesos integracionistas de principios de este siglo. Sí, efectivamente. Amén también, incluso hablando ahora con usted, Janet Pérez Moya, y resto de personal de Telesur, aparte, también Chávez fue cofundador del ente Telesur Televisión, con Hugo Chávez y Fidel Castro, que salió en antena en el aniversario, coincidió con el 222 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, y también la organización de Al-Alba, de la Alianza América y Latina y el Caribe, en sustitución de área de libre comercio hecho por Estados Unidos. Esos son otras dos más que fundó Chávez. Vamos a repasar entonces y volvemos al diálogo con Juan Carlos Gómez, está con nosotros desde Chile. Juan Carlos, ¿en qué momento está este continente políticamente, pero también económicamente, para consolidar un poco más este sueño de Chávez? ¿Qué momento estamos viviendo en este 2023, a 10 años de la siembra del comandante? Interesante este momento político que se vive en América Latina, porque tenemos un periodo parecido, semejante al que el comandante Chávez inauguró en 1998. Es curioso porque en América Latina hay procesos que tienden a repetirse, así como en 1959 Fidel Castro y su grupo, ¿cierto?, en Sierra Maestra inauguran la lucha armada contra el sistema capitalista en plena Guerra Fría. En 1991 se había producido el levantamiento zapatista con el emblemático subcomandante Marco, que inaugura una nueva lucha contra el neoliberalismo. Pero años más tarde, pasando por el febrero del 92, cuando el comandante hace un levantamiento también contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿cierto?, el implementador del neoliberalismo en Venezuela, fracasa en ese intento por una serie de razones que no vienen al caso a analizar, pero en el año 98 inaugura una situación que era la vía institucional hacia la conquista del poder para poder llevar a cabo una serie de transformaciones en Venezuela.
Esa es muy similar, por ejemplo, a la inaugurada por Castro y la implementada años más tarde por Salvador Allende en 1970. Uno marco en una guerrilla muy especial, en la Selva Lacandona, en México, y Chávez en Venezuela con una nueva vía institucional. Pero ¿cuál es el legado que deja esa vía institucional que hoy día lo vemos presente en algunos países de América Latina? La idea de que se puede hacer transformaciones importantes, radicales, profundas, a partir de un cambio institucional, constitucional. El neoconstitucionalismo latinoamericano se inaugura con la Asamblea Constituyente que Chávez impulsa, ¿cierto?, una vez que haya ganado las elecciones. Y en este momento vemos cómo un país como Chile, que trata de salir justamente de la situación neoliberal que lo ha caracterizado en el último tiempo, también lucha por una asamblea constituyente de esa naturaleza. En el Perú también se está luchando por esa misma razón, para poder superar la crisis política que vive el pueblo peruano con la usurpación del poder por parte de Dina Boluarte. De manera entonces que uno de los rasgos que yo rescataría del proceso inaugurado por el comandante Chávez tiene que ver con esta idea de que es posible obtener grandes mayorías a través de procesos electorales para iniciar cambios profundos. Pero esos cambios profundos también tienen que dejar claro de que son cambios profundos que, si no son acompañados por otros países, son limitados y que dejan encerrado procesos. Yo tengo la impresión de que hoy día el proceso que se ha vuelto a recuperar, ya sea con Petro en Colombia, ya sea con Lula en Brasil, ya sea con Arce en Bolivia, y etcétera, ¿cierto? Vamos construyendo una nueva fase de la integración latinoamericana a partir de posiciones progresistas. No digo posiciones revolucionarias como las que tuvo y mantiene Venezuela, pero yo creo que esos son elementos que coayudan y profundizan posibilidades de cambio más radical en nuestra América tan golpeada por una serie de procesos. Pero este proceso que se vive a partir de las recuperaciones de poderes, fundamentalmente de Petro en adelante, eso es muy similar a la momento progresista que vive América Latina entre el año 98 y el 2015 aproximadamente, que coincide justamente el fin de esa etapa con la desaparición lamentablemente con la desaparición del comandante Chávez. Juan Carlos Gómez, muchísimas gracias por acompañar este tiempo con Telesur, con esta jugada crítica. No, gracias a usted por la invitación. Gracias. Es un placer conversar con usted. La oportunidad de tener que hablar del comandante Chávez. Es un honor también para nosotros contar con su criterio, Juan Carlos. Despido igualmente a Aitor Igartúa, ha estado con nosotros desde España. Aitor, gracias, abrazo para usted. No tenemos comunicación en este momento con nuestro invitado. Vamos a hacer una pausa, pero antes les recordamos, estamos conversando con usted también a través de redes sociales. Esta es nuestra jugada estratégica del día. La patria sigue. ¿Cómo cree usted que Chávez vive hoy? Aquí algunos de sus criterios compartimos de inmediato. Nos dice Ricardo Internista: Chávez vive en cada una de nuestras acciones emancipadoras para tener un sur global libre de agresiones imperiales y desigualdades. Es el método libertario para la unidad de los pueblos históricamente excluidos del mundo. Viva Chávez y Fidel. Alex Roda responde también: vive en sus ideas, en su obra, que es la revolución bolivariana, con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Vive en cada habitante de Venezuela, de América Latina y del mundo que recuerde su pensamiento. Ali Rojas también nos escribe: Chávez vive todos los días, cuando sale el sol, cuando me tomo un café, cuando veo las mal llamadas sanciones que violan los derechos humanos del pueblo venezolano, y al mismo tiempo que el gobierno bolivariano busca la manera de resolver la situación de la mano de Chávez y del pueblo. Así opinan ustedes. Pausa, volvemos con más análisis en la jugada crítica de Telesur.
Veamos qué retos se enfrenta América Latina actualmente. Puntualicemos algunos flagelos que aquejan a la región. En 2022, la región de América Latina y el Caribe se enfrentó a grandes desafíos. Flagelos como la violencia, la desigualdad, la economía y el cambio climático siguen marcando la realidad de varios países de la zona. En su reciente informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunció que las economías de los países latinoamericanos y caribeños se enfrentan a una coyuntura compleja debido al conflicto en Ucrania que ha agudizado los problemas inflacionarios, aumentando la volatilidad y costos financieros. Producto de ello, el organismo indicó que la región solo registró un crecimiento promedio de apenas un 1,8%. Las economías de América del Sur crecieron 2,6%, las de América Central más México un 2,5%, mientras que las del Caribe registraron un incremento del 4,7%. Asimismo, la CEPAL advierte que la dinámica inflacionaria se ha acelerado. Para 2022, la inflación regional se ubicó en 8,5% y se mantuvo elevada en lo que restó del año. El ente también señaló que el índice de la pobreza se elevó a 33,7%. Entre tanto, la pobreza extrema creció a 14,9%. Todo ello se tradujo en un aumento del 1,6 y 1,1% respectivamente con respecto a 2021. Igualmente, anunció que 7,8 millones de personas están en riesgo de padecer inseguridad alimentaria en un futuro. Respecto al tema del desempleo, la Organización Internacional del Trabajo anunció que el número de desempleados en América Latina y el Caribe ascendió hasta 28,8 millones de personas en 2022, lo que es equivalente a un 14%. A esto se añade el cambio climático. Un informe emitido por Naciones Unidas en 2021 advirtió que este flagelo se ensañaría con América Latina y el Caribe, donde se batirán récords de huracanes, se sufrirán sequías severas, seguirá aumentando el nivel del mar, al tiempo que se suscitarán más incendios. Asimismo, también se observarán olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos y el agotamiento de los arrecifes de coral. Por otra parte, varias organizaciones no gubernamentales alertan que el aumento de la violencia y los homicidios en Latinoamérica y el Caribe no solo podrían empeorar las crisis preexistentes, sino que conducirán a cientos de personas a abandonar sus hogares en un futuro y con ello elevar las cifras de migrantes. En conclusión, los efectos de la crisis sanitaria y de las crisis sociales prolongadas han acentuado las brechas estructurales de crecimiento, baja productividad, alta desigualdad e informalidad, así como una elevada pobreza en la región. Además, han puesto en evidencia los frágiles sistemas de salud y protección social. A todo esto se suma la constante agresión militar, injerencia civil y expoliación de sus recursos que han sufrido históricamente los países de América Latina y el Caribe por parte de Estados Unidos y sus aliados que utilizan mecanismos títeres como la OEA para financiar y promover golpes de estados y magnicidios en la región. Proseguimos el análisis. En nuestro estudio nos acompaña Luciano Basapolo, profesor de la Universidad Sapienza, de Roma Social, comunista, docente, director científico de CESTES, el Centro de Estudios para las Transformaciones Económico-Sociales. Profesor Luciano, muy bienvenido. Muchísimas gracias, un placer siempre de estar aquí a Telesur y en esta patria bolivariana, la revolución de la amistad. Es un placer para nosotros tenerlo acá y conversar desde su visión de alguien que llega hasta Venezuela, hasta Latinoamérica. ¿Cómo ve a Chávez vivo en estos escenarios? Yo he tenido el gran placer y honor de conocerlo y me enseñó muchas cosas. Me enseñó, nosotros también los marxistas europeos tenemos todos una visión que también es marxista, revolucionaria, pero de algunos, porque somos una minoría, es eurocéntrica, con el comandante eterno Fidel, con el comandante supremo eterno Chávez. Nosotros nos ha enseñado que la revolución no es solo una revolución material, es una revolución espiritual, porque Bolívar, Martí son elementos que te transforman en la revolución en un acto profundo de amor y la revolución es como momento de alegría espiritual, material, espiritual, pero de amistad. Y te da una visión
porque obviamente es materialista porque tú tienes que resolver el problema de la gente, pero la espiritualidad de la patria grande, la espiritualidad de nuestra América, amor con amor se paga, enseñar esto. A mí yo había un poquito, ¿no?, estudiado Gramsci, y cuando se hablaba con el comandante eterno Chávez allá, inmediatamente yo he intuido la cuestión que él había estudiado Gramsci, porque todo el concepto de hegemonía, de un intelectual orgánico, de unidad de clase, todo era gramsciano. Y pregunté, digo, ¿por qué Gramsci así aquí? No, digo, yo pensaba que era todo Bolívar, todo Martí, porque él estaba haciendo una tesis de licenciatura sobre Gramsci. En 1992, cuando fue preso para el 4F, todo, él en el cárcel estudiaba Gramsci y siempre pensaba de terminar su tesis de licenciatura sobre Gramsci. Y cuando la mala suerte puse el fallecimiento físico de nuestro comandante, me dijeron que algunos días antes del fallecimiento ha dicho a varios compañeros, ministros y todo, no terminé esta tesis de licenciatura sobre Gramsci porque he tenido muchas cosas de hacer por la calle, por la gente, para nuestro pueblo. Y esto te pone esta visión, pienso, de conocer un poquito, después de muchos años, fue la primera vez aquí en 1989, de conocer a este pueblo. Esta revolución resiste, también con su problema, su contradicción. Un proceso humano tiene siempre sus errores, también en su límite, pero resiste porque es una revolución del pueblo, es una revolución del pensamiento de Chávez. Y Chávez tenía como punto de referencia el nuestro comandante en jefe Fidel. Allá Fidel era un padre para él. Todo este espíritu revolucionario. A mí no me gusta utilizar latinoamericano porque si no voy a diventar también yo colonialista, de la América meridional y de la América del Sur, no latina, de la América del Sur. Este espíritu revolucionario, este espíritu de la nuestra América es fundamental y es de una actualidad increíble hoy. Sobre esa actualidad precisamente quisiera conversarle porque parte de la visión como estratega de Chávez, como estadista, fue llevar su obra social y política más allá de Venezuela y entender a este continente como un todo. Además, entender que era necesario que el continente estuviera unido para enfrentar las fuerzas hegemónicas que se lo disputan. Hoy todavía, en el siglo XXI, en este 2023, América Latina, y se ve gráficamente más que antes, es un territorio en disputa, y eso tienen que entenderlo los líderes del continente, quienes deciden la política de este lugar. En primero, continuamos a tener la resistencia heroica del pueblo de Venezuela y de Cuba, que está resistiendo a un criminal genocida bloqueo que el imperio aplica no solo contra Cuba y Venezuela, contra lo que llama en una manera vulgar terrorista, ellos son los terroristas, llama Estado que apoyan el terrorismo, Estado terrorista. Va a aplicar criminal sanciones contra Cuba, Venezuela, contra los palestinos, contra el Irán. Si tú no estás de acuerdo con el OTAN-centrismo, con la OTAN, eres un Estado terrorista. Yo también, que vivo en Italia, si para hablar en esta manera me dice, tú hablas así porque tú no dices la verdad, porque tú eres terrorista como el país que tú vas a defender. Esta sería la democracia de los derechos civiles, de los derechos que tiene el imperio y los países del imperio como la Italia, como todo esto. Tenemos Cuba, socialista, Nicaragua, socialista, Venezuela, socialista. Y después tenemos ahora varios países progresistas de democracia popular y seguramente antiimperialista, como Argentina, como Lula con Brasil, como el México, como Colombia. Está una nueva ALBA, una nueva función. Muchos países piden de entrar en el ALBA, otros países piden de entrar en los BRICS, como Argentina,
varios países como Brasil, como Argentina, dicen vamos a tener la idea de hacer una criptovaluta, una criptomoneda con Rusia y con China. Yo no pienso que todo es la gran idea de Chávez del pluripolarismo son países socialistas. Socialista China, Vietnam, Cuba, Venezuela, pero está un frente del pluripolarismo que son antiimperialistas. La Rusia, que está sufriendo de estos ataques increíbles de parte de la OTAN, l'Irán, ¿no? La Palestina, la Siria, ¿no? Están varios, y también países del África. ¿Cuál fue la gran visión, la gran intuición del comandante Chávez? Pensar que la era, no del capitalismo, del modo de producción capitalismo está terminando. Yo no puedo saber si necesita 5 o 50 años. No soy materialista histórico y pienso que como el materialismo histórico el mundo va a cambiar no solo para la condición objetiva, pero también si está una subjetividad revolucionaria. Pero el modo de producción capitalista hoy puede vivir solo con la guerra económica, comercial, monetaria, financiera y guerra militar. Por eso su gran visión era una visión antiimperialista, una visión pluricéntrica, una visión de alianza del sur. Esta es una idea también gramsciana. Gramsci la aplicaba a la Italia del sur. Chávez pensó al sur grande, el sur del mundo, ¿no? La idea del meridionalismo grande, el sur del mundo que se va a identificar con los países que están, decimos así, en una manera subalterna, están en una manera, decimos así, que están subiendo el dominio imperialista. La unidad del sur del mundo contra el nordecentrismo, contra el imperialismo, contra el mundo unipolar. Por ejemplo, la guerra que tenemos hoy en Europa no es una guerra Rusia-Ucrania, no es verdad. Esta es una guerra de la OTAN contra el mundo multipolar, contra el pluripolarismo. Podría ocurrir en Ucrania o en Taiwán o en Irán. Pero esta es la idea, porque sin guerra y sin economía de guerra, sin keynesianismo militar, no puede estar una continuación del dominio imperial. Esta es la idea grande. Y después la grande idea de Chávez del socialismo del siglo XXI, en el siglo XXI, para el siglo XXI, por el siglo XXI. ¿Qué significa? ¿Qué significa dar continuación también con respecto al socialismo de la Unión Soviética? Pero esto es un otro socialismo, es un socialismo humanitario, de democracia protagónica y participativa, de las misiones, la gran idea de las misiones, la gran idea de, por ejemplo, de tener la comuna, de tener como Cuba tiene el CDR, ¿no? Tiene los comités de defensa revolucionaria. Aquí, a través de la comuna, está el pueblo que te va a decir también la crítica para ver cómo se tiene de continuar. Yo pienso que la resistencia heroica venezolana, como la resistencia heroica de Cuba, es porque son revolución no popular. ¿Qué cosa diferente? Donde central es la decisión del pueblo. Esto no lo entienden en Europa, no lo entienden en el norte del mundo. A propósito de este homenaje, de este aniversario, han llegado hasta Caracas, Venezuela, el centro de estas actividades, varios intelectuales, movimientos de izquierda, progresistas de Latinoamérica, pero también de varias partes del mundo. ¿Cómo desde la intelectualidad, desde aquellos que están pensando de manera crítica los procesos sociales que viven los pueblos, se puede exaltar aún más el pensamiento de Chávez, que no hemos terminado de estudiarlo? Yo y Rita Martuffi fuimos, cuando en el 2004 aquí en Caracas nos llamaron los comandantes eternos Chávez y Fidel para estaba una primera reunión en México el 2003. 2004 se concretizó aquí la Red en Defensa de la Humanidad. 12 noches atrás hemos tenido una reunión de la Secretaría Ejecutiva, donde estamos nosotros, está Tilio Borón, está Ignacio Ramonet, está muchísimo intelectual que hemos dado vida a la Red en Defensa de la Humanidad. La idea también aquí, repito, es gramsciana, la idea del intelectual orgánico, del intelectual militante,
donde pero el intelecto, nosotros como intelectuales tenemos un sentido si vamos a considerar el pueblo como intelectual colectivo. El real intelectual colectivo es el pueblo que se pone como vanguardia, como posición revolucionaria. A mí me impresionó estos días el recuerdo de nuestro comandante, porque yo pienso que en todo el mundo, más o menos, si se recordaba un líder, ¿no?, político, social, se recordaba en manera triste. Aquí fue un evento espectacular, porque obviamente teníamos todo el dolor. También el pueblo de Venezuela, aquí yo estaba siempre con la delegación cubana, con Abel Prieto, con Omar González, el dolor tú lo sientes, pero el sentido que Chávez se sentía de esta revolución como acta de alegría se puso también en el recuerdo, porque al Teatro Teresa Carreño, un espectáculo, uno piensa, ¿no?, el recuerdo de, decimos así, un fallecimiento físico, estamos todos tristes, no, se bailaba, se cantaba, como hacía el comandante, ¿no?, también con la malattia, después de 6 meses falleció, pero en octubre, yo me recuerdo del 2012, él estaba allá en la plaza, estaba una lluvia tremenda, él bailaba, le daba fuerza al pueblo. Esta es una cosa que me impresionó también estos días aquí. Y el pensamiento de Chávez con todo el sentido y la centralidad de esta América del Sur. Porque yo pienso que la contradicción es capitalismo, imperialismo, el mundo de lo subalterno, del humilde, el mundo del trabajo, el punto más grande, directo de esta contradicción capital-trabajo está aquí, está en la América del Sur. Y por eso el sentido, ayer, cuando se terminó el evento, ver que estaba ya Correa, estaba ya Evo Morales, Maduro, Raúl Castro, el comandante de Nicaragua, Daniel Ortega y todo. Me dio una fuerza, yo regresé en Europa, que tengo también 67 años, pero me siento un niño, ¿no?, para decir, la nuestra idea no es verdad que no existe, existe, es una realidad y está allá en nuestra América del Sur. Esto es muy importante, muy, muy importante. Tengo un par de minutos para una precisión, profesor Luciano. ¿Está América Latina en este momento en una mejor situación para llevar esos ideales de integración, de unidad hacia adelante, hacia el punto en que lo querían Chávez, Fidel, pero muchísimo antes Bolívar? Martí. Yo pienso que sí. Este es un momento clave. El imperio está en crisis. El modo de producción capitalista está en crisis. No sé cuándo se termina. Cuando entró en crisis el modelo medieval y feudal, 1200, 1300, necesitaron 500 años con la maledicta misión de Cristóforo Colombo para la expropiación de la riqueza de la América del Sur. Necesitó la Revolución Francesa y la Revolución Industrial de Inglaterra. No sabemos el tiempo, pero es una crisis. No tiene la civilización del norte se terminó. El capital hoy no es un punto de civilización, por eso yo pienso que la idea de Rosa Luxemburg, los socialismos barbarie hoy es de una actualidad increíble. Un mundo en América del Sur hoy, tener la fuerza de Cuba, Venezuela y de Nicaragua, tener el México, tener el Brasil, tener Argentina, tener Colombia, te da una fuerza de impacto increíble, porque nosotros tenemos de saber dialogar y demostrar al África, a la tricontinental de Che Guevara, África, Asia y América del Sur, cuál es la perspectiva. Y la perspectiva es la transición socialista. El tiempo lo va a determinar la historia, el devenir histórico que determina el tiempo, pero esta es la vía, es la única vía, que es el pensamiento del comandante Chávez y del comandante Fidel. Profesor Luciano, muchísimas gracias por este tiempo para Telesur, por este tiempo para la jugada crítica. Es un placer, un honor. Telesur es la única televisión que se puede ver en el mundo, te lo digo con sinceridad. La televisión de Europa no se puede escuchar, son imperialistas. Aquí está este pensamiento libre. Gracias por escucharnos y gracias también por vernos y por llegar hasta nosotros, profesor Luciano. Gracias a usted, gracias mucho. Así despedimos esta jugada crítica de Telesur. Qué bueno que nos acompañó. Nos vemos mañana.